Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentraremos en el mundo de los judíos caraítas. Uf, un grupo fascinante Sí, un grupo con una historia rica. y una perspectiva única del judaísmo. Tenemos relatos históricos, Discusiones teológicas. incluso conexiones inesperadas con otros movimientos religiosos. Prepárense para una aventura. Empecemos con lo básico. ¿Qué define al caraísmo? Bueno, el caraísmo se distingue por su estricta adherencia a la Torá escrita. La Biblia hebrea. Exacto, como única fuente de autoridad religiosa, A diferencia del judaísmo rabínico, que también considera el Talmud la ley oral como una fuente de igual importancia. es como si quisieran volver a la esencia del judaísmo, ¿no? Sí, rechazan la autoridad del Talmud. Y cada uno interpreta las escrituras por su cuenta. Una especie de hazlo tú mismo espiritual. Muchos piensan que son descendientes de los saduceos. Pero ¿es esto cierto? Nuestras fuentes lo refutan categóricamente. Ah, Sí. Si bien ambos grupos rechazaron la ley oral, ya. sus diferencias teológicas eran enormes. Es interesante. Un historiador los compara, tan opuestos como la incredulidad y la fe. Vaya. Una diferencia abismal, entonces. Totalmente. ¿De dónde surgen entonces las raíces históricas del caraísmo? Es un tema complejo. Algunos estudiosos sugieren que el caraísmo, O al menos sus principios básicos. sí, podrían remontarse a los saduceos o incluso antes. Wow. El nombre caraíta surgió en el siglo VIII. Pero sus creencias son anteriores al nombre. Correcto. El nombre mismo nos da una pista, ¿verdad? Sin duda. Caraíta. Se refiere a los que leen las escrituras, Su enfoque principal es la palabra escrita. como máxima autoridad. Y hablando de figuras clave, ¿qué papel juega Anán ben David? Anán ben David. Se le considera a menudo el fundador del caraísmo. Bueno, fue sin duda un catalizador clave del movimiento caraíta en el siglo VIII. Ajá. Sin embargo, no fue el fundador. Entonces, Más bien, organizó grupos preexistentes grupos. de escrituralistas que ya se oponían al Talmud. Entonces fue más un líder que un fundador. Exactamente. Alguien que unificó a aquellos que ya compartían creencias similares. Precisamente. E incluso Anán mismo no era un caraíta estricto. ¿En serio? Sí, ya que tenía algunas interpretaciones no literales de las escrituras. Qué interesante. Es fascinante cómo la historia a veces se desvía de las narrativas simplistas. Cierto. Y hablando de desarrollo histórico, Ajá. ¿cómo se expandió el movimiento caraíta? El movimiento se extendió rápidamente por Palestina, Egipto, llegando incluso a España y Marruecos. Impresionante. Esta amplia dispersión geográfica nos habla de atractivo que tenía un judaísmo centrado únicamente en la Torá escrita. Imagino que su llegada a España debió generar un choque cultural. Sin duda. Hablando de choques, nuestras fuentes mencionan que algunos líderes caraítas tempranos, Sí, incluido Anán ben David. hablaban muy bien de Jesús. Sí, es un detalle intrigante. Aunque los caraítas son una secta judía. Y no cristiana. Claro. Algunos de sus primeros líderes veían a Jesús como una figura respetable. ¿Por qué crees que era así? Quizás por su énfasis compartido en las escrituras. Es un recordatorio de que a veces encontramos puntos en común inesperados entre grupos religiosos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de puntos en común, adentrémonos en el tema del calendario caraíta Me parece bien. y su conexión con el movimiento millerita. Interesante. ¿En qué se diferenciaba su calendario del rabínico, Los caraítas rechazaron el calendario rabínico. que fue modificado en el siglo IV DC? Exacto. Se adhirieron al calendario bíblico original, Basado en... la observación lunar y la cosecha de cebada. Este calendario jugó un papel importante en los cálculos de los milleritas, ¿verdad? Así es. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este movimiento Claro. y cómo utilizaron el calendario caraíta? Los milleritas, un grupo religioso estadounidense del siglo XIX, Ajá. predijeron el regreso de Cristo en 1844. ¿En serio? Sí, basaron su predicción en la profecía de Daniel, Ya veo. utilizando el calendario caraíta para determinar la fecha. Increíble. Un antiguo calendario judío impactando un movimiento religioso americano siglos después. Es fascinante, ¿verdad? Nuestras fuentes mencionan cómo llegaron a esa fecha, ¿cierto? Sí, hay citas que explican cómo los milleritas determinaron el inicio del periodo profético, Basándose en... el decreto para reconstruir Jerusalén. Y luego, Calcularon 200-300 años usando el calendario caraíta. llegando a... 1844. Es fascinante cómo el calendario caraíta no solo marcaba sus festividades, ¿Cierto? sino que también influyó en la interpretación de profecías en otro continente. Exacto. Y volviendo al tema de las interpretaciones, Sí. nuestras fuentes mencionan que los caraítas
además de rechazar el Talmud, Ajá. enfatizaban la interpretación individual de las escrituras. Así es, creen que cada individuo tiene la responsabilidad de estudiar Estudiar e interpretar la Torá por sí mismo. en lugar de Depender únicamente de las interpretaciones rabínicas tradicionales. un enfoque muy personal y directo de la fe, ¿no? Sin duda. Cada uno responsable de su propio entendimiento. Exactamente. Pero esto no genera el riesgo de una gran diversidad de creencias y prácticas dentro del caraísmo. Es una buena pregunta. ¿Cómo mantienen un sentido de unidad? Es una pregunta interesante y es precisamente ese debate. Sobre La autoridad de escritura versus tradición lo que hace que el caraísmo sea tan fascinante. Absolutamente. Y hablando de debates, me gustaría profundizar un poco más en las diferencias teológicas entre caraítas y rabinos. Por supuesto. Un punto crucial es su visión sobre la ley oral. Ajá. Los caraítas la rechazan por completo, ¿En serio? mientras que para los rabinos sí es tan importante como la Torah escrita. Es como si tuvieran dos lentes diferentes para ver el judaísmo, ¿verdad? Sí, una que se enfoca solo en el texto escrito. Y la otra que también considera la tradición oral. Exactamente. Y esta diferencia de enfoque Claro. tiene implicaciones profundas en la forma en que ambos grupos interpretan las leyes y mandamientos. Sin duda. Me imagino, por ejemplo, cómo afecta esto a la observancia del sábado. Buena pregunta. Los caraítas. Al basarse únicamente en la Torah escrita, tienen una interpretación más literal de las restricciones de sábado. Ya veo. Por ejemplo, encender fuego está prohibido en la Torah, Claro. por lo que los caraítas no cocinan ni usan electricidad durante el sábado. Interesante. En cambio, los rabinos, Sí. a través de la ley oral, Ajá. han desarrollado interpretaciones que permiten ciertas acciones Ya. que facilitan la vida moderna durante el sábado. Es fascinante cómo una diferencia fundamental en la fuente de autoridad Totalmente. puede tener consecuencias tan prácticas en la vida diaria. Exacto, y esto se extiende a muchos otros aspectos de la vida judía, ¿Cómo cuáles? desde las leyes alimentarias hasta las prácticas matrimoniales. Y hablando de diferentes prácticas, nuestras fuentes mencionan que algunos líderes caraítas tempranos, Sí, incluido Anán, Anand en David. tenían una visión positiva de Jesús. Es cierto. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Ajá, claro, aunque los caraítas son una secta judía Ajá. y no cristiana. Algunos de sus primeros líderes veían a Jesús como una figura respetable, ¿Y por qué crees que era así? quizás por su énfasis compartido en las escrituras Ya veo. y su crítica a la tradición oral de los fariseos. Es interesante cómo a veces encontramos conexiones inesperadas entre diferentes grupos religiosos. Totalmente de acuerdo. ¿Crees que esta visión positiva de Jesús generó algún tipo de controversia dentro del caraísmo? Es posible, aunque no tenemos información precisa al respecto. Claro. Es fácil imaginar que algunos caraítas podrían haber visto esta postura con recelo. Tiene sentido. Después de todo, el caraísmo buscaba diferenciarse claramente del judaísmo rabínico Exacto. y por extensión de cualquier otra religión. Y esta búsqueda de una identidad propia nos lleva a otro punto interesante, la expansión del caraísmo por diferentes regiones. ¿Ah? Nuestras fuentes mencionan que llegaron incluso a España. España. Sí, ¿te imaginas cómo fue su integración en la comunidad judía de la península ibérica? Sin duda, su llegada debió generar un impacto en la dinámica social y religiosa de la época. Por supuesto. ¿Hubo algún tipo de conflicto o coexistencia pacífica entre caraítas y rabinos en España? Lamentablemente no tenemos mucha información sobre la vida cotidiana de los caraítas en España. Qué lástima. Lo que sí sabemos es que su presencia en la península ibérica Sí. demuestra el alcance geográfico que tuvo el movimiento. Es una pena no tener más detalles sobre su experiencia en España. ¿Cierto? Quizás futuras investigaciones puedan arrojar más luz sobre este tema. Así es, la historia del caraísmo, como muchas otras, Sí. está llena de lagunas que esperan ser completadas. Y hablando de historia, volvamos al tema del calendario caraíta ¿De acuerdo? y su conexión con el movimiento millerita. Claro. ¿Podrías recordarnos cómo los milleritas usaron este calendario para calcular la fecha del regreso de Cristo? Por supuesto, los milleritas. Ajá. Un grupo religioso estadounidense del siglo XIX Sí. interpretaron la profecía de los 200-300 días de Daniel. Utilizando el calendario caraíta, Ajá. determinaron que el punto de partida de la profecía era el decreto para reconstruir Jerusalén. Y que a partir de ahí, Contaron 200-300 años usando el calendario caraíta, llegando a año 1844. Es increíble cómo un antiguo calendario judío pudo tener un impacto tan grande en un movimiento religioso americano siglos después. Es una historia fascinante. ¿Qué te parece más fascinante de esta historia?
Lo que me parece más fascinante es cómo esta historia ilustra el poder de la interpretación. Los milleritas, al igual que los caraítas, Sí. creían en la importancia de la interpretación individual de las escrituras. Interesante. Y aunque su predicción no se cumplió, su enfoque nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias interpretaciones moldean nuestra visión del mundo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de interpretación, recordemos que los caraítas no solo rechazaban el Talmud, ¿Cierto? sino que también enfatizaban la interpretación individual de las escrituras. Exacto. ¿Cómo lograban mantener un sentido de unidad con tanta libertad de interpretación? Es una pregunta clave, si bien no tenemos una respuesta definitiva. ¿Ya? Es posible que su énfasis en la Torá escrita como fuente única de autoridad sirviera como punto de cohesión. Tiene sentido, a pesar de las diferencias individuales en la interpretación, Sí. la Torá escrita funcionaba como un ancla común para todos los caraítas.